¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. En esta actividad o módulo vamos a ver las diferentes carpetas que tiene Climada. Al ustedes instalarlos, nos va a aparecer tres carpetas principales, ¿sí? Climada, que es donde está el código de Climada, todo el código de los documentos, todos los manuales. Climada Data, ¿sí? Que vamos a tener los centroides, las entities que son los bienes, los hazards que son todas las amenazas climáticas y los resultados a donde se van a guardar los resultados. También tenemos Climada módulos, que aquí están, es los módulos de Climada, aquí están todos los módulos que nosotros podemos encontrar hasta el momento que se han estado y se van a estar actualizando. En el día, que lo que vamos a ver ahora es sobre todo la parte de cómo crear o cómo configurar el Excel que va a estar leyendo Climada. Un Excel muy importante a donde van a estar aquí representados, vamos a ver, van a estar los bienes, las funciones de daño para cada una de las categorías que nosotros hemos elegido, ¿sí? Y las medidas a implementar. Lo que nosotros tenemos en la primera página es los bienes. ¿Cuáles son los bienes que nosotros creamos? Ya a esta altura del curso nosotros ya hemos decidido cuál es el área a estudiar. De esa área a estudiar tenemos que hacer un levantamiento de los bienes. Y este levantamiento de los bienes debe de ser a través de, haber determinado las categorías que vamos a estar representando o las diversas categorías que vamos a tener, ya sea viviendas AUP, viviendas no AUP, asentamientos urbanos precarios, ¿sí? Viviendas de no asentamiento urbanos precarios. Podemos tener unidades de salud o edificios de salud, edificios educativos, ya decir, escuelas, o edificios especiales o simplemente edificios de comercios, para los cuales vamos a necesitar lo siguiente. La categoría a la que pertenecen, debemos de saber qué es la categoría a la que pertenecen, ya vamos a ver por qué. La latitud donde está localizado el centroide de ese bien, la latitud y la longitud, y el valor del bien, ¿sí? La siguiente columna, la columna E, nos aparece aquí el deducible. Debemos recordar que este software se hizo en una reaseguradora, en Swiss Re, a donde les interesaba cuál iba a ser el deducible de ese bien. Para nosotros lo colocamos como 0, y qué es lo que cubre el seguro para nosotros debe ser la totalidad. Nuestro interés es ver cuánto se está dañando cada uno de estos bienes, por lo tanto debe ser la totalidad de lo que nosotros hemos dicho o de lo que el catastro, ¿ya? Si ustedes en el caso de tener el país donde se encuentren tiene un catastro determinado, ¿ya? Entonces ustedes pueden saber el bien el valor de ese bien. Y la categoría me va a dar la función de daño a la cual pertenece. Entonces, en el caso que estamos hablando de una función de daño de profundidad de agua o altura de agua con respecto al daño del bien, nosotros vamos a tener en la siguiente hoja de todo el Excel, vamos a tener las funciones de daño, ya de lo que aparece como damage function, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos el identificador de la función de daño, damage function, tenemos la intensidad de la cual tenemos la amenaza, la intensidad de la amenaza y cuál es el daño, el grado de daño o el porcentaje de daño promedio para esa intensidad o esa altura del agua, ¿sí? Estamos claros. Por lo tanto, nosotros estamos creando, ya vamos a tener un apartado especial a donde creamos nosotros, cómo creamos esta función de daño, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver que para la categoría número 1 corresponde, ¿sí?, una función de daño 101. Si nos vamos a la función de daño, estamos tabulando la profundidad de agua, ¿sí?, la profundidad del agua o la altura de agua de las zonas que se han inundado con respecto a el porcentaje de daño, siendo 1 el daño, el 100% del daño, y vemos que casi a 1.5 metros
de profundidad, ya llegamos a tener un porcentaje de daño de casi del 97.6%. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente ya vamos a ver cómo se construyen estas funciones de daño y dependen de la historia que ustedes tengan recogido, o lo podemos hacer a través de el software de Capra. ¿Sí? Capra hizo un software gratuito a donde nosotros podemos modelar el tipo de estructura que se tenga para Latinoamérica, como el tipo de estructura que nosotros podemos tener con respecto a el daño. Si modelamos el daño debido a una altura de agua con respecto al porcentaje de daño de esa infraestructura. Luego, entonces, quedamos claros. Si regresamos ahora a la página de Assets, bienes, vamos a tener la categoría, la latitud, la longitud, ¿sí? El valor del bien, el valor total y el valor que vamos a cubrir y que es el valor total. Como se dan cuenta, podemos ver aquí, todo esto corresponde a la categoría 1 y así podemos ir bajando y vamos a encontrar luego, mucho después, podemos encontrar categoría 2, ¿sí? Todo esto son infraestructura que para este caso, ¿sí? Tenemos que era viviendas de asentamientos urbanos precarios. Luego comienzan la categoría 2, que son asentamientos urbanos no precarios, ¿sí? Y entonces esto va a tener siempre latitud, longitud. Ya el valor, lo podemos ver, aumenta a $14,300 y lo que va a cubrir siempre es la totalidad, $14,300, y este va a corresponder a la función de daño 2, ¿sí? Tenemos la función de daño 2 y la función de daño 3. El identificador, y eso es muy importante, debemos de poner el identificador, y acá en el manual aparecen los diferentes identificadores, ¿sí? Flood FL es para el identificador de curvas de daño por inundación. TCL es ciclones tropicales, y así podemos ir viendo cada uno de los identificadores que nos podemos tener para las funciones de daño determinadas, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos quedado claros. Estamos identificando cuál es el bien, el valor del bien, a dónde está localizado y a qué categoría pertenece, asignándole una función de daño a cada una de esas categorías. Ahora bien, luego las siguientes columnas tenemos tantas columnas como medidas de mitigación de riesgo o de reducción de riesgo vamos a implementar. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, aquí está eliminación de fugas de red de agua, restauración ecológica en zona A, en zona B, para este caso era el caso de la Selguate, ¿sí? Entonces, luego vamos a ir a uno por uno de los bienes, vamos a ir colocándole 1 si esa medida influye en ese bien, y 0 si no tiene ninguna influencia sobre ese bien. ¿Está claro? Nosotros ya vamos a ver cómo manejamos esto de las medidas. Todavía este video solamente es ver las relaciones que vamos a tener. La modelación de las medidas deben de ser a partir de ingenieros civiles o personas que conozcan cómo se va a reducir, y eso es lo bonito o lo interesante de esta metodología climada, porque con Capra ustedes establecían las medidas, luego volvían a correr todo en los mapas de inundación, y la diferencia de las inundaciones se convertía en la reducción de riesgo. Aquí estamos manejando la hoja de Excel. Por lo tanto, estas son las medidas que vamos a tomar, y en una pestaña, en la tercera pestaña de esta hoja de Excel, ¿sí? Que está, recordemos, ¿dónde está? ¿Sí? Está recordando, estamos hablando está en la carpeta climada, ¿sí? Climada Data Entities. ¿Sí? Ahí estamos. Debemos de recordar a dónde está localizada esto. Nosotros podemos cambiarle nombre, por supuesto que podemos cambiarle nombre para poder identificarlo.
Y luego aquí tenemos un listado de medidas a implementar: tratamiento y reuso de agua, ¿sí? Pavimentos permeables, eliminación de fugas de red, restauración ecológica, sistemas modular de retención de agua, lagunas de laminación, canal interceptor, drenaje profundo, mejoramiento hidráulico y los pozos de absorción. Para cada uno de estos les vamos a asignar un color, eso independiente. Esto es solamente cuando veamos los resultados vamos a decir, hey, acordémonos el color RGB que le hemos asignado. Aquí es la combinación de RGB, ¿sí? De la combinación de rojo, verde y azul que hemos asignado un valor. Luego nosotros vamos a tener aquí el costo de la obra, y en la columna D vamos a tener cuál es la reducción o la intensidad del impacto que vamos a tener, es decir, cuánto va a reducir. Por lo tanto, al tener 94.5%, hemos reducido un 5.5% con esta medida. Este dato es muy complicado obtenerlo, y este dato lo deben de obtener después de todo un estudio de cómo puede ser, de la estimación de la reducción de riesgo. Por lo tanto, si es un cambio climático moderado, va a ser el 94.7%, y hemos dicho que para un cambio climático extremo va a ser del 95%. Es decir, nosotros acá vamos a tener un 5% de reducción. Para pavimentos permeables cuesta 22.5 millones de dólares. La reducción va a ser de casi el 40% para cambio climático moderado y 35% para cambio climático extremo. Y así vamos teniendo. Y la planificación urbana aparece como 26 millones, como ven lo hizo Maxime Sauvé,